Sí, buenas tardes a todos los que nos siguen en el Seminario de Física y Cómputo. Hoy estamos a miércoles 22 de octubre de 2025 y en esta ocasión para esta, esta plática invitamos al doctor Sergio Alcalá Corona de la Facultad de Ciencias, quien va a hablar de la plática que se titula De los vidrios de espina a las redes neuronales de grafos, lo que la física le enseñó a la inteligencia artificial. Bueno, adelante, Sergio. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación, Gerardo, y pues a todo el grupo de este seminario, con pues ya bastante tradición en la facultad, en el departamento de física. Este, pues básicamente voy a hablar un poco de alguna de las, dar un poco de contexto en general de cómo se relaciona la física con la inteligencia artificial. Había pensado el título así, pero yo creo que voy a ir un poco al revés. Primero voy a explicar, exponer algunas arquitecturas de Deep Learning, menos que la inteligencia artificial, y después vamos a ver cómo se relacionan con los vidrios de spin, que son pues un marco teórico que da paso a las redes de Hopfield, por las que dieron el Nobel, y algunas posibles aplicaciones. Entonces, pues no hay mucho más que agregar, entonces voy a comenzar. También, pues, siéntanse libres de interrumpirme en el momento que tengan alguna duda y, pues, aquí trataremos de responder. Bueno, están entrando algunas personas, igual y yo invité a algunos alumnos, entonces igual y ya están por acá. Ok, entonces, pues ya se las mando. Bueno, pues vamos a comenzar. Eh, pues hoy todo el mundo, a ver, les doy acceso o aquí hay, ¿tú les das acceso, Gerardo? O Yo le doy acceso, sí, no te preocupes, yo me encargo. Ok, 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 Y tú perfecto. encárgate de dar la plática, ¿no? Por eso yo estoy como Ok, moderador. perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Esta charla se titula, como pusimos ahí, ya no me deja regresar, no sé qué está pasando, de pues la relación que hay entre la física en general y el deep learning, ¿no? Realmente podemos hablar de los virus de spin y lo que la física le enseñó a la inteligencia artificial o viceversa, ¿no? Entonces, hoy, hoy todo mundo pues está hablando en general de inteligencia artificial y pues tiene muchísimas aplicaciones desde que van desde eh, pues las finanzas, ¿no? Detección de fraude, pagos, detección de rostros para desbloquear teléfonos, pues en el área de seguros para poder pues predecir riesgo, ¿no? Calcular riesgo en las aseguradoras, prevención de fraudes. También tiene unas aplicaciones bastante fuertes en la industria del retail, que es pues básicamente industrias como Walmart, pues todas las tiendas, ¿no? Que venden Amazon, etcétera, ¿no? Y pues básicamente es para optimización de inventario, sistemas de recomendación, también se usa ahí para Netflix y Amazon y todas las plataformas de streaming, pues usan sistemas de recomendación, etcétera, etcétera. Eh, para la salud, para imagenología médica, detección de enfermedades, prevención de, de la salud, ¿no? Ahora que ya tenemos estos dispositivos en general que son muy, pues que nos están viendo los datos todo el tiempo, entonces es posible estar midiendo, ¿no? En tiempo real nuestros datos biométricos y estarlos analizando en marketing, etcétera, ¿no? Y también está, pues, esta industria de los robots que también está avanzando
carros autónomos, droides autónomos, que pues básicamente ahorita están muy en boga, pues porque son las tecnologías que están usando para los conflictos bélicos que hay, ¿no? Eh, pues el conflicto que hay entre Rusia y la OTAN, y pues también lo han usado el Estado de Israel para el genocidio que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Entonces, pues es ya una realidad, esto ya no es el futuro, pero bueno, vamos a dar un poquito de contexto histórico de cómo se ha ido desarrollando y qué tipos de inteligencias artificiales hay. Para empezar, pues la inteligencia artificial, hay varios tipos de inteligencia artificial. Podemos hablar en primera instancia de lo que es el machine learning, que es pues usar un conjunto de datos para poder entrenar algoritmos que sean capaces de reconocer patrones o bien de predecir algunas, pues sí, patrones, ya sea repetir patrones, detectar patrones o reproducir patrones. Después están las redes neuronales, que son el paso siguiente, es como la evolución del machine learning tradicional, y da paso a lo que vamos a hablar hoy, que es el deep learning, que son las redes neuronales con varias capas o redes neuronales profundas. Y por otro lado está algunos algoritmos que eventualmente se combinaron con arquitecturas de redes neuronales eh, sobre el estudio del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Estas dos ramas convergieron en lo que hoy se utiliza como los modelos fundacionales o modelos eh, LLM, o sea, de procesamiento Large Language Models, y pues son lo que está detrás de estas inteligencias artificiales que pueden generar imágenes, el chat GPT, etcétera. Y por último, pues está la robótica, que es una rama que pues se fue avanzando pues a partir de en la ingeniería mecánica, ingeniería industrial, mecatrónica, y pues poco a poco ha estado incorporando los avances en las otras ramas de la inteligencia artificial para poder mejorar y optimizar el uso y el funcionamiento de cualquier tipo de robot, ¿no? Ahora pues ya hay robots autónomos, desde estas, eh, ¿cómo se llaman? Aspiradoras que se mueven solas y que aspiran pues un área determinada y se van colocando donde pues se van manejando solas, hasta robots que pues ya pueden establecer una conversación o que pueden incluso correr o cargar materiales muy pesados a partir de estar entrenando sus redes neuronales. Entonces, como pueden ver, esto es un área bastante amplia y pues no solo es algo que apareció en en estos últimos años de este siglo, ¿no? Sino tiene una historia que se puede remontar desde los décadas de los 50 del año pasado, donde se empezaron a plantear estas ideas un poco a partir de la lógica y de los eh, avances en implementación de la máquina de Turing, de las ideas de Turing, de la gente que dedicaba las matemáticas en la lógica matemática. Pues empezó el concepto de inteligencia artificial y las primeras implementaciones de computadoras y pues en este momento fue avanzando. Sin embargo, pues tecnológicamente, eh, pues transistores, microcircuitos fueron avanzando y pues podemos hablar que no hay un boom hasta los 2000 para acá, ¿no? Hay incluso gente que habla del invierno de la inteligencia artificial entre 1950 y 1995 por ahí, ¿no? En el cual pues esta rama fue avanzando muy lentamente comparado con lo que ha estado pasando recientemente. Entonces, a partir de los 2000 o de los finales de los 90 que ya hay acceso a muchísimos datos, hay grandes bases de datos, hay en general forma de compartirlos por la internet, empieza
pues un desarrollo acelerado de los algoritmos, porque ahora sí ya se pueden probar, se pueden implementar de manera más rápida y se pueden empezar a crear y mejorar, ¿no? Entonces eso es lo que da paso a lo que pues ya ahora sí conocemos como aprendizaje de máquina, aprendizaje automático, machine learning, que pues es una subrama, ¿no? De la inteligencia artificial. Y a su vez el deep learning, que a su vez contiene lo que es la inteligencia artificial generativa, que es lo que vamos ahorita a explicar un poquito más a fondo. Pero básicamente aquí lo que quiero aclarar es que el concepto de inteligencia artificial pues, realmente tiene muchísimos años, tiene pues casi tres cuartos de siglo desde que se empezó a concebir, ¿no? Digamos de 1950 a 2025, que es el gran boom. Pues básicamente han estado ocurriendo cosas, aunque pues no eran tan tangibles como ahora lo son, ¿no? Y obviamente pues esto se ha ido acelerando. Entonces, básicamente, eh, la base de todo es lo que se conoce como aprendizaje automático o machine learning, que son algoritmos en general que se basan en álgebra lineal. eh, Básicamente es álgebra lineal aplicada. Y pues en esto están dos tipos eh, de aprendizaje, el aprendizaje supervisado y el no supervisado. El aprendizaje supervisado básicamente se dedica a dos cosas, lo que es clasificación de datos y regresiones, ¿no? Regresiones lineales, que son básicamente las que manejamos desde los primeros semestres de la carrera de física o incluso las demás carreras de la facultad. Y pues hay regresiones logísticas, regresiones polinomiales, etcétera, eh, simplemente que son automatizadas, ¿no? Entonces se llama aprendizaje supervisado porque estos modelos pues se van entrenando con un conjunto de datos que ya se conoce. Eh, digamos, se prueba y se puede tener un conjunto de datos con el cual comparar y por eso pues ya se sabe el resultado, ¿no? Y con eso pues ya después sí se pueden pues clasificar datos que no están probados. Por otro lado, el aprendizaje no supervisado, que básicamente es agrupamiento de datos, pues ahí los datos a priori no conocemos eh, la clasificación. Eh, Simplemente el algoritmo con algunas métricas en general va decidiendo qué tipo de datos están en una categoría y qué tipo de datos están en alguna otra categoría. Entonces, y después está el aprendizaje reforzado, que es básicamente eh, tener estos algoritmos y pues de alguna forma retroalimentar los mismos con mejores predicciones o con otros datos. Esta es básicamente una perspectiva general de los algoritmos de Machine Learning, de inteligencia artificial, ¿no? Están los supervisados, regresión y clasificación, los no supervisados, que son pues de agrupamiento y reducción de dimensionalidad. Por ejemplo, en biología y en genómica se usa muchísimo eh, esto de el PCA o PCA, es el análisis de componentes principales, que es básicamente bajar la dimensionalidad de un conjunto de datos y proyectarlos sobre un hiperplano para que puedan tener una dimensión más pequeña, ¿no? Y sean más manejables. Eh, Dentro de estos algoritmos, pues están las regresiones lineales y las logísticas. Estas regresiones lineales sirven para poder ajustar datos a una tendencia y las regresiones logísticas sirven para clasificar datos en dos categorías básicas, ¿no? También dentro de los de clasificación están los árboles de decisión y a su vez los árboles de decisión, que son lo que se llaman como random forest, que son básicamente algoritmos que deciden por pares, ¿no? En dicotomías de esto sí y esto no, y van agregando y clasificando los datos.
También están algoritmos de agrupamiento, como las máquinas de soporte vectorial, que lo que hacen son tener un tipo de métrica, eh, pues básicamente es un vector de soporte que le llaman, es, eh, es un vector del cual se van a poder calcular distancias al hiperplano que genera ese vector y de esta manera se pueden clasificar datos o bien pues algoritmos como más clásicos que son los K-vecinos más cercanos, ¿no? En el cual pues se van reduciendo vecindades hasta que una métrica te dice que ya es lo suficientemente bien. O pues de la misma manera los algoritmos de agrupamiento de K medias, ¿no? De K datos a la media distancia, ¿no? O a una distancia que se puede medir con una métrica y un promedio. Algoritmos bayesianos y etcétera, ¿no? Básicamente todo esto es lo que es el Machine Learning tradicional, eh, o pues, es el primero, y después están lo que son las redes neuronales, que da paso al Deep Learning y que eso da paso a el boom que estamos viviendo ahorita de la inteligencia artificial. Y aquí lo interesante es que estas estructuras de Deep Learning pues tienen muchísima conexión con varios aspectos en física. Entonces, para empezar a entender lo que es una red neuronal, pues vale la pena explicar qué es un perceptrón. Un perceptrón es la representación de una neurona de un cerebro de humano, mamífero en general, en el cual pues eh, tiene varias entradas, o sea, otras neuronas en las cuales podemos tener una variable o un dato y lo vamos a conectar con esta neurona y vamos a tener estos valores, estas variables y esta ponderación, ¿no? Del vector, bueno, de la variable por que le vamos a llamar un peso, y básicamente es hacer un producto punto, ¿no? Entonces, es tener un vector de datos, un vector de pesos y hacer una combinación lineal, bueno, más bien un producto punto para ver si el escalar que sale de esta neurona cumple lo que se llama una función de salida para ver si es mayor que uno o menor, entonces pues acaba o no acaba el entrenamiento. Yo suelo hacer este ejemplo, imaginemos que solo tenemos dos datos, que son el agua caliente y el agua fría de una regadera, de nuestra regadera con la que podemos bañarnos o cualquier regadera. Y esto, W1 y W2, son cuánto de agua caliente y cuánto de agua fría están, o le damos la vuelta, ¿no? A la perilla de la regadera, ¿no? De la llave. Entonces, eh, pues básicamente todas las personas tienen una combinación perfecta entre agua fría y cuánto le abren y agua caliente y cuánto le abren. Y eso pues se puede decir, no, pues esta así me gusta. Pero mientras no tenemos el agua caliente y el agua fría al gusto, pues le estamos variando pues hasta que tengamos lo que nos gusta, ¿no? Y eso es básicamente estar cambiando los pesos. Estos pesos son lo que se va a variar en un entrenamiento, o sea, vamos a irle pues en algoritmos muy simples de a prueba y error, así de con estos dos pesos ya es suficiente, o sea, calculamos el escalar y lo ponderamos con una función que nos puede regresar uno o cero, por lo general se hace con una función pues, logística, y pues si ya dio uno, entonces podemos decir, ok, ya esta es la combinación de agua caliente y agua fría que me gusta y pues acaba el entrenamiento, pero si no, pues todavía tenemos que irle variando, ¿no? Básicamente es la forma de entender este perceptrón que tendrían pues dos entradas y una sola salida. En general, pues se tienen muchas más entradas y como vamos a ver a continuación, estas neuronas a su vez se pueden conectar a otras neuronas, ¿no? En varias capas. Entonces podemos tener una capa de, pues,
nuestro vector de entrada de variables y varias capas de neuronas que se van a ir conectando entre sí con la salida de, de lo que acabamos de explicar, hasta que eh, en este caso ya no es un vector de pesos, sino una matriz de pesos, pues se acomoda para que tengamos una salida eh, pues correcta, ¿no? O sea, que pase el umbral. Entonces, una vez que se tiene este tipo de estructura, esto ya se conoce como una red neuronal y el número de capas pues puede ir variando. En general, pues las redes artificiales, las primeras, los primeros perceptrones o perceptrones multicapa, pues eran así, vector de datos, varias capas y un vector de salida o un escalar de salida. Ahora pues ya hay más capas e incluso varios tipos de salidas y eso es lo que ha dado paso a lo que se conoce como el deep learning, ¿no? O aprendizaje profundo, haciendo referencia a que hay una profundidad amplia en el número de capas de la red neuronal. Este, entonces, bueno, aquí podemos hablar ya entonces de lo que es el Machine Learning tradicional y lo que es el Deep Learning, que es el más actual, ¿no? En el Machine Learning tradicional, pues son estos algoritmos de regresión, de clasificación, pues había que tener una entrada, construir algunas pues etiquetas, digamos en el aprendizaje supervisado un poco a mano, construir estas características y ya después entrenar el modelo. En el caso ya del aprendizaje profundo, estas tres tareas pues las podemos incluir en capas internas de la propia red, obviamente dependiendo del algoritmo, de tal manera que ya solo necesitamos meterle la entrada, la red neuronal o el algoritmo de aprendizaje profundo hace toda la chamba y al final tenemos una salida, ¿no? También se usan para clasificar, también se usan para hacer predicciones, para regresiones, pero tienen aún mucho más potencial, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Al final también hay como capas ocultas, pero en general lo que se tiene en cuenta es esta matriz de pesos, ¿no? El vector de entrada y la matriz de pesos y un vector de salida. Y a partir de que podemos agregar varias capas, pues se pueden incluso también tener varios tipos de neuronas, ¿no? No solo de entrada, sino pueden ser neuronas ocultas o neuronas que tienen varios tipos de funciones, ¿no? En particular vamos a hablar de las funciones de las neuronas de memoria que pueden guardar un dato con anterioridad para poder generar o hacer una predicción, ¿no? También hay pues neuronas que meten ruido al sistema, memorias o bien que hacen otras funciones, ¿no? Eh, y pues a partir de eso se puede generar todo un zoológico de arquitecturas de redes neuronales. Esta figura es del 2016, ahorita pues hay muchas, muchas más arquitecturas, pero digamos que estas que no son pocas son pues las clásicas, ¿no? Este, por ejemplo, es el perceptrón, que es el que hablábamos de la llave del agua caliente y el agua fría, eh, pero pues se pueden ir, ¿no? Agregando capas. Vamos a hablar un poco de estas redes neuronales recurrentes, que pues son de varios tipos. Están estas de Long Short Term Memory, que pues tienen memoria a corto plazo, igual a largo plazo o a corto, dependiendo. Los encoders y varias otras tipos, ¿no? Que las cadenas de Markov también se pueden ver como redes neuronales. Las redes de Hopfield, que son por las que dieron el premio Nobel, su versión estocástica, que son las máquinas de Boltzmann. Y después hay las redes convolucionales y las de convolucionales. Y en general un montón pues, de arquitecturas, ¿no? Hay algunas más populares. eh, pues por cuestiones de tiempo no voy a abordar todas, voy a abordar algunas eh, y para ver básicamente pues el potencial, ¿no? En aplicaciones de física o su relación con la física, ¿no?
Algunas de estas son, pues, básicamente las máquinas de Boltzmann, bueno, las máquinas de Boltzmann, estas que son de los 80, que son las redes de Hopfield, y las redes eh, neuronales recurrentes, el perceptrón multicapa, que este pues ya es básicamente el que vimos, y las redes neuronales convolucionales, y lo que hoy ha dado pues mucho boom, que son las arquitecturas transformers, que son básicamente la T en el chat GPT, ¿no? En todos los modelos estos de eh, GPT, que significa Generative Pre-trained Transformer, ¿no? Es básicamente un transformer, una arquitectura transformer preentrenada para eh, que haga generativas, ¿no? Bueno, para generar datos. Entonces, bueno, estas primeras, una de las más usadas en general son las redes neuronales convolucionales. Estas en general se usan para visión computacional, reconocimiento de patrones. eh, Estas tipos de redes son los que está detrás de la visión cuando reconoce su teléfono, su cara para desbloquearse. Está detrás una de estas redes que se fue entrenada para reconocer rostros, en particular el rostro del dueño del teléfono. También para pues reconocer eh, y clasificar, ¿no? Un montón de imágenes. Por ejemplo, si se tiene una imagen de algunos equinos, pues un caballo, una cebra, una mula, un burro, pues de ver varias fotos, la red puede ser entrenada para que cuando vea una cebra la pueda reconocer, ¿no? O pueda reconocer si es un perro o es un caballo, etcétera. Básicamente, estas redes neuronales tienen dos partes, ¿no? Tiene la parte de convolución. La convolución es una operación, eh, no sé si se ve en math o en alguna materia más avanzada, pero básicamente es pues una operación entre dos funciones. eh, no recuerdo bien si es un producto punto o no, pero bueno, eh, o sea, si cumple lo que es un producto punto entre funciones, pero sirve para reducir, bueno, para captar la imagen, y después está eh, esto de detectar los rasgos como muy, irlos separando, ¿no? Las sombras, el color, las formas se van deconvulsionando, y después se van guardando en diferentes capas, eh, cada característica, ¿no? Y eso se llama pooling, que es reducir la dimensión y manteniéndolo por separado. Una vez que se tiene ya la imagen separada, ahora sí, se manda a otra parte, que es la de clasificación. Aquí una red neuronal va ajustando pesos, como lo estuvimos viendo, y eventualmente pues detecta o separa por patrones la imagen y ya puede detectar si es o no es. Entonces aquí tengo un, una página que es bastante ilustrativa sobre esto, que se las quería mostrar. Entonces, creo que no sé si se ve, pero bueno, aquí tenemos cómo funciona una red convolucional, ¿no? Tenemos varios tipos de imágenes que son, eh, pues hay una pizza, un pimiento, rojo, hay un autobús de escuela. No sé si se alcanza a ver, voy a tratar de hacerlo más grande, pero creo que no ayuda mucho. Este, Hay un panda rojo, una taza de café, y la idea es que esta red neuronal, con estas capas, vaya reconociendo qué tipo de imagen es, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner esta de la taza, que es la que más pues se usa. Si nos vamos a la primera capa, entra la imagen tal cual a colores y se separa bueno, por canales en rojo, en verde y en azul. Entonces nosotros podemos ir aquí y no sé si se alcanza a ver que aquí va como
haciendo un barrido de la imagen y va guardando las características que nos importan, ¿no? Aquí, que es lo rojo. En este caso, que es para el azul, ¿no? Igual va a barrer la imagen y con cierto tipo, bueno, dependiendo de cómo definamos la convolución y el kernel, pues vamos a ir captando pues los tonos azules de la foto. Eh, y así podemos irnos capa por capa y va a ir detectando diferentes características de la foto, ¿no? En algunas se van a ver las sombras, en algunas se van a ver más los tonos de azul, en cierto espectro, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente unas que se tienen, se van como ajustando con una procedimiento que se llama ReLU y pasan a la siguiente capa, ¿no? Y aquí, pues otra vez se vuelve a barrer la imagen, bueno, ya no la imagen, sino algo que se llama el kernel de la imagen, ¿no? Y pues se va ajustando de tal manera que todos estos pesos pues ya van diciendo, ok, ya cuando lo pruebo, pues sé que si tengo una taza tiene que cumplir estas características, ¿no? Y entonces ya aquí le pone pues una taza de expreso. Si le cambiamos acá la entrada a un panda, hace exactamente lo mismo. Y si se entrena, pues ya puede distinguir que es un panda. Bueno, un panda rojo, ¿no? En este caso. Esto obviamente es mucho más detallado, complicado, ¿no? Aquí está cómo se va haciendo la convolución. Esta página es que se pondrá ahí en el video, o se las puedo pasar aquí por el chat para que la prueben. Este es cómo se construye el kernel. El kernel es básicamente cómo se va a, pues el tipo de características que queremos, ¿no? Si queremos lo más, eh, pues, eh, digamos, ¿cómo explicarlo? O sea, dependiendo de este kernel, son las características que vamos a guardar, ¿no? Pues el tamaño, sombras, etcétera, ¿no? Y básicamente, pues ya después se sigue con ciertos algoritmos, pero en el fondo es un algoritmo para poder clasificar y aprender patrones, etcétera, eh, como habíamos ya mencionado, ¿no? Este, estos son los filtros y, pues bueno, tiene aplicaciones muchas. Una de las más útiles hoy en día son en imagenología médica. Es posible entrenar una red de estas convolucionales para poder, bueno, con muchas imágenes de fotografías o de radiografías o de resonancias magnéticas de pues gente que pues, tiene cáncer eh, o alguna patología pulmonar, ¿no? Se puede usar, se usó incluso en el COVID, ¿no? Las radiografías de los pulmones de la gente que tenía algún tipo de, bueno, que tenía COVID, ¿no? Y una vez que hay muchísimas imágenes, se entrena en la red y la idea es poder ver qué tipo de, ¿cómo se llama? Bueno, si la radiografía de una persona, cuando se la ponen o la resonancia, es una persona que tiene cáncer o que no tiene cáncer, ¿no? Ese es el, el objetivo. También se usa para el procesamiento de audio, ¿no? Detección de palabras, detección de patrones en la música. No sé si ustedes han usado una aplicación que se llama Shazam, que es para eh, que uno la pone y detecta una canción. Si uno la está escuchando y no sabe qué canción es, pues le pone el Shazam y ahí entonces ya pues le dice, ¿no? Ah, esta canción es fulana, ¿no? Esto también es una red de estas, ¿no? De procesamiento de audio y detección de objetos, eh, como vimos con el ejemplo, ¿no? De los animalitos, o bien estas ya más avanzadas están detrás de la conducción autónoma, ¿no? De algunos carros, o incluso de reconocimiento pues, de personas, ¿no? Eh, Esto, pues, son aplicaciones en general, bastante ya usadas, pero también se usan en física, ¿no? En física, en cosmología y astrofísica se utilizan para analizar, pues,
estos datos que vienen de los telescopios, etcétera, de observaciones, de radiotelescopios, para poder procesar estos campos de densidad y pues aprender pues las relaciones que hay, ¿no? Entre nuestro tarde y temprano, clasificar galaxias, etcétera, ¿no? Emisiones débiles del radio de hidrógeno, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay una versión cuántica de estas redes convolucionales, en el cual estas compuertas, bueno, estos filtros usan compuertas cuánticas para eh, guardar la información en qubits en vez de bits y poder tener, pues, dimensiones, ¿no? Guardar dimensiones. Este, y bueno, es todo un mundo, ¿no? Este de las redes eh, convolucionales. Hay otro tipo de estas arquitecturas muy populares, son las redes neuronales recurrentes. En estas, además de tener la arquitectura del input, y las capas ocultas, hay algunas eh, neuronas que van de regreso, ¿no? O sea, imaginen que aquí además podemos ir teniendo unas neuronas que van de regreso y esas conexiones van a tener la función de poder tener una memoria o guardar datos, ¿no? Estas estados ocultos pues ayudan a analizar fenómenos como series de tiempo. Estas redes se usan para datos estructurados, ¿no? Datos secuenciales o temporales, en los que el orden, pues sí es importante, y pues, en general para cualquier serie de tiempo, ¿no? Series de tiempo pues, de climática, series de tiempo de ventas, ¿no? Etcétera, y se usan para predecir el comportamiento de algunas series de tiempo. Este, básicamente, si nosotros aplastamos la red, vamos a tener el vector de entradas, aquí abajo, las capas ocultas de la red y después un vector de salida. Eh, Ahora, esto es como, pues, espacialmente, ¿no? Sin embargo, estas redes en general, las redes neuronales recurrentes, pues toman este asunto, cada variable a su vez, o sea, cada elemento se secuencia y se reduce uno a uno, y actúa combinando la memoria pasada, es decir, lo que ya aprendió del dato pasado. Entonces se hace, eh, en las series de tiempo se hace, digamos, punto a punto, ¿no? Para poder predecir el siguiente y el siguiente se le pasa al siguiente y el siguiente al siguiente, de tal manera que puedes ir entrenando las capas ocultas para poder tener un ajuste y poder hacer una mejor predicción del siguiente dato y así poder eventualmente reconstruir una serie de tiempo a posteriori, ¿no? Aquí vale la pena mencionar eh, el trabajo de Fernando, que no sé si anda por aquí conectado, dejen ver, parece que sí está, ¿no? Él está haciendo su tesis de licenciatura, bueno, ya está por acabar, y él precisamente está usando este tipo de redes neuronales recurrentes, en particular está usando una arquitectura que se llama de Long Short Term Memory, que la mencioné hace ratito, para poder predecir series de tiempo, pero de sistemas caóticos, ¿no? La hipótesis, bueno, la idea de su tesis es ver qué tan buenos son algunas de esas arquitecturas para predecir algunas pues, las series de tiempo ya cuando están en un régimen caótico, ¿no? Y pues, según Fernando, a menos de que diga lo contrario, pues hemos estado viendo buenos resultados y eventualmente, pues no sé, si nos vuelven a invitar, podemos exponer esa parte, ¿no? Del trabajo de Fernando. A su vez está planteando una función de energía, que la veremos un poquito más adelante, que sea en un análogo para este tipo de arquitectura, eh, un análogo a las redes de Hopfield, ¿no? En las redes de Hopfield, que vamos a ver más adelantito, se usa una función de energía en vez de estar comparando con un error. Entonces, la idea es poder proponer una función de energía para este tipo de redes
de arquitectura de redes, ¿no? En el cual, pues, y ver si cuando predice bien, o sea, en el régimen no caótico, si se puede, si coincide con un mínimo de esta energía, ¿no? De esta función de energía, que pues en general es una función de Lyapunov. Bueno, en general, pues estas redes, les digo ya, esta es como ya desdoblada, paso a paso, pues son buenas para series de tiempo, es para lo que más se usan, y para captar patrones temporales, ¿no? Entonces, estos se usan mucho para forecasting de, o sea, pronósticos de tiempo, pronósticos de ventas, pronósticos de crecimiento. Hay gente que lo usa, pero ahí sí depende, para predecir las series temporales de la bolsa, ¿no? Pero ahí también es una de estas cosas interesantes porque, pues, básicamente las acciones en la bolsa son modelos total, bueno, son eventos totalmente estocásticos, ¿no? O sea, no guardan ni memoria. Y este tipo de algoritmos se basan en que hay una memoria detrás del dato pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, es todo un mundo también, conforme esto avanza, ver en dónde pues cojean y dónde no los métodos, ¿no? Y en física, pues básicamente se usan para analizar datos secuenciales, ¿no? En cosmología también, datos, o sea, algo de lo más usado por estas redes en general son para datos de los telescopios, ¿no? De los radiotelescopios, para justamente ver cómo se van a hacer las curvas de luz, de las supernovas, estudiar modelos de evolución. Y en mecánica cuántica también eh, una combinación de las redes convolucionales y las redes recurrentes, pues se ha mostrado que pueden representar de una buena manera estados, sistemas cuánticos entrelazados, ¿no? Eh, Eso también es todo el mundo, no me voy a clavar en eso, ¿no? Además que pues no soy experto tampoco. Pero bueno, esto muestra que esas arquitecturas como clásicas son incluso útiles para problemas en física actuales, ¿no? Y por último, iba a exponer otras redes, en particular las redes de grafos, que son para analizar redes, bueno, datos que están estructurados en forma de red, ¿no? De una red compleja con todas las propiedades topológicas que tiene, pero pues por cuestiones de tiempo ya no lo íbamos a acabar, ¿no? Pero sí quiero mencionar un poco de estos de los transformers, que son eh, la T en el chat GPT, y que son el boom actualmente de la inteligencia artificial, en particular de lo que se llama inteligencia artificial generativa, ¿no? Es decir, esta parte de la inteligencia artificial que hace procesamiento del lenguaje natural y que además genera patrones nuevos. Y bueno, este modelo de los Transformers, hay un paper que detonó todo de la gente que estaba en Google, y estos son las 8 personas que son autoras del paper, que se llama Attention is All You Need. ¿Qué es el attention? Bueno, este concepto de atención, que es pues bastante complicado de explicar, ¿no? Merecería un seminario en sí. eh, Básicamente es lo que le da contexto a una oración cuando se la pasamos al chat GPT. Por ejemplo, aquí está este ejemplo que es muy, pues el clásico, ¿no? De dinero en el banco, pero entonces está en el banco de, hay dinero en una banca, en el parque, o hay dinero en el banco, ¿no? En la sucursal bancaria. ¿Cómo distinguir eso? Bueno, pues para nosotros, como personas, pues es obvio, siempre y cuando hay un contexto, ¿no? Pero pues para una red neuronal tradicional no lo era hasta que vinieron estos modelos, los cuales sí le pueden dar un contexto de si el dinero, si el banco se está refiriendo a un banco en el parque o a un banco donde alguien se sienta, o el banco, la institución bancaria, ¿no? Y eso es lo que potenció todo esto, porque una vez de que tú puedes dar contexto a las palabras, ya no solo puedes predecir, sino además puedes predecir de forma correcta y generar patrones de forma con contexto.
¿no? Como lo es el ChatGPT. Eh, Básicamente usa varios algoritmos ya que estaban desarrollándose, varias técnicas combinadas, de tal manera que pueden separar pues las palabras, ver qué tan lejos están y tras varias operaciones, les digo, todo esto es en general álgebra lineal, matemáticamente es álgebra lineal. Ahora, programar esto en la secuencia adecuada y para que lo haga bien y entrenar el algoritmo no es sencillo, ¿no? Por eso eh, se tardaron tanto los de OpenAI y obviamente pues estos son, no son, bueno, hoy en día sí son fáciles, ¿no? Porque hay todo un zoológico también de algoritmos y uno puede crear su algoritmo y probarlo y publicarlo y dejarlo abierto, dejarlo cerrado, pero pues ya están muy avanzados, ¿no? En general, estas técnicas. Lo que es más relevante de esto es que este tipo de arquitecturas que se llaman encoders o decoders, que son las dos partes de los transformers, o sea, primero se hicieron las encoder, luego las decoder, eh, pues ya eran estructuras de redes neuronales recurrentes, como las vimos, pero pues las fueron adaptando y en general ir combinando esas técnicas, pues hace que las redes mejoren y entonces pues da paso a esto que ahora se llaman modelos transformadores generativos preentrenados o GPTs, ¿no? Y esto pues ahora se llaman modelos fundacionales, ¿no? Ya no son el machine learning tradicional, ya no es el deep learning tradicional que nació en los 80s, 90s, 2000, sino ahora se habla de modelos fundacionales. ¿Qué son estos modelos fundacionales? Pues ya no son modelos de machine learning, sino son modelos que incorporan varias fuentes a eh, como entradas, o sea, ya no es solo una fuente y un entrenamiento para una sola tarea, sino tienen muchísimas fuentes y pueden hacer diferentes tareas, ¿no? Y combinadas, pues generan las cosas como las que vemos hoy, como el DALI, para generar imágenes, como ChatGPT. Entonces, la diferencia entre el Machine Learning tradicional es que teníamos un solo tipo de dato para entrenar un solo tipo de algoritmo para hacer una sola tarea. En cambio, esto que le llaman ya modelos fundacionales, pues tienen como entrada varios tipos de datos, texto, la internet, datos de geolocalización, video, imágenes, etcétera, y pues pueden hacer varias tareas, ¿no? Como clasificación y otras, ¿no? Y este pues es básicamente el boom que detonó el ChatGPT y no solo eso, ¿no? Algo que es muy, muy impresionante es también el Nobel del año pasado en química, que fue un Nobel para gente muy joven y muy rápido. Es el AlphaFold 2, que puede eh, pues predecir la estructura de proteínas, ¿no? Ahí lo que se hace es darle contexto a partir de las secuencias de proteínas y de su éxito evolutivo y de pues cómo se ha conservado en varias especies, ¿no? Entonces, este AlphaFold 2 lo que hizo fue agarrar uno de esos transformers y poder convertir lo que ya se sabe de secuencias de proteínas que están muy bien conservadas en muchísimas especies, cómo fueron evolucionando, cómo fueron incluso mutando, para dar contexto a la cadena de aminoácidos y eventualmente poder predecir la estructura tridimensional, ¿no? Eso les digo, también está una cosa bastante impresionante que pues no solo merecería un seminario, sino todo un curso, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de lo que son los spin glasses y cómo se conectan con esto de Machine Learning y las redes neuronales, ¿no? Eh, Le comentaba a Gerardo al principio que a mí me hubiera gustado abundar un poco más en esto, pero por cuestiones de tiempo, pues no lo íbamos a lograr, ¿no? Pero al menos vamos a dar un contexto. Entonces, bueno, ¿qué son los spin glasses o vidrios de spin? Pues son
materiales magnéticos desordenados, ¿no? En general, cuando uno tiene una estructura atómica ordenada, eh, pues, de átomos, se conoce como un cristal, ¿no? Es un cristal y pues tienen estructuras bastante bien, eh, pues muy ordenadas, ¿no? Sin embargo, pues también eh, existe la versión que no es un líquido, que es un sistema desordenado, que no es ni un cristal ni tampoco es un fluido. Y eso pues básicamente es un vidrio, ¿no? Es una estructura atómica que, como el vidrio que conocemos, que puede ser con silicio, o bueno, con arenas, ¿no? En general. Y pues son estructuras desordenadas que parecen un cristal, pero pues no lo son. Lo mismo pasa entonces con, si en vez de que habláramos de eh, átomos, habláramos de espines. Eh, entonces eso da paso a pues un material pues magnético, ferromagnético, cuando los espines están totalmente ordenados. Cuando están ordenados de tal manera que se anulan, pues tenemos un material que no es un imán, ¿no? Un material que no tiene comportamiento magnético. Pero está el estado intermedio en el cual algunos espines se anulan, algunos no, y están pues desordenados. Y eso es lo que se conoce como un vidrio de espín. Es decir, es un conjunto, es un material cuyos espines, con los espines de los átomos, no están totalmente ordenados, ni tampoco están en contraparte, ¿no? Entonces, bueno, eso es para que quede como claro. Entonces, un gas no es un líquido, es un material amorfo que no es ni un fluido ni un cristal y pues tiene estas propiedades, ¿no? Y lo mismo pasa con pues los espines o vidrios de espín, que son materiales magnéticos, ¿no? Pues en general, eh, pues en un material ferromagnético todos los espines están ordenados de tal manera que pues hay un imán grandote, ¿no? Pues, un material ferromagnético y en un antiferromagnético también están ordenados, pero de manera que todo se anula, ¿no? Esto, no sé, se ve o se alcanza a ver en los cursos de física estadística cuando ven el modelo de Ising. Y también está el estado en el que pues, los espines no se anulan totalmente y tampoco están en una sola dirección, que es lo que se conoce como un spin glass, ¿no? Y pues eso da paso a cómo estudiarlos. Estos se estudian eh, pues con patrones de frustración, ¿no? ¿Qué es un patrón de frustración? Es cuando pues tenemos eh, una configuración no frustrada, es pues, una estructura regular, lo que valdría un cristal en, en átomos, y una estructura frustrada, pues es básicamente una estructura que va a variar eh, o puede optimizar o maximizar o minimizar su energía de tal manera que pues esté en una configuración estable, pero que no sea pues un estado no frustrado, ¿no? O sea, un estado que sea un magneto o ferromagnético, ¿no? Entonces, en este caso se habla de pues, básicamente la función de energía, por eso se usa también así en las redes de Hopfield, que te vamos a ver. La energía es una función que, pues, en estos estados podemos ir midiendo que está, digamos, no está ni en el mínimo, no está en el mínimo mínimo, está en mínimos locales, ¿no? Entonces, todos los estados frustrados son estados mínimos de energía, pero son mínimos locales, no el mínimo global. Entonces, esos estados de frustración también tienen algunas propiedades. Y bueno, entre los modelos de spin, bueno, de virus de spin más famosos, pues está como el que acabo de mencionar, el modelo de Ising, que es eh, pues un modelo para poder entender la magnetización
pues de un material, ¿no? Hay versión en 2 dimensiones, en 1 dimensión, incluso en 3 dimensiones. Aquí pues estamos viendo el de 1 dimensión. En este caso hay se plantea un hamiltoniano en general, un hamiltoniano que depende de estas sigmas. Estas sigmas son eh, los alineamientos de los espines, ¿no? Digamos, si tienen uno, pues están hacia arriba, y si tienen -1 están hacia abajo, ¿no? Y pues hay interacciones pues de vecinos, de vecino a vecino, y esas se pueden ir como sumando, y pues obviamente hay como pues el peso de esas interacciones, ¿no? Que se puede medir con esta J. Y puede también haber un término de automagnetización, ¿no? Es la magnetización que ocurre del propio spin a sí mismo, ¿no? O puede que no haya o también cuando hay un campo externo, ¿no? Y así es como se estudia el modelo de Ising. Uno puede, pues, estar calculando el hamiltoniano y probar varias configuraciones y sumar y ver que, pues, hay estados de energía mínimos y obviamente está el estado global. Y esta que está abajo, es la red de Hopfield. Esta red de Hopfield, como pueden ver, es exactamente el mismo modelo, solo que aquí S1 y SJ no son los espines, sino son los estados de la red, ¿no? Si están pues alineados o no. Y estas W son básicamente los pesos entre las neuronas, ¿no? Que tiene la red. Y esta pues, se puede medir la energía de esta red de Hopfield. Se puede poner también este término de autointeracción. Y también está pues esta máquina de Boltzmann, ¿no? Que es similar. Entonces, matemáticamente estos tres modelos pues son equivalentes, en particular el de Ising y la red de Hopfield, y pues aquí lo interesante es ver cómo estas redes de Hopfield pueden guardar una memoria, ¿no? Para para la red, ¿no? Entonces, en el modelo de Ising, pues teníamos que si un material es ferromagnético, pues digamos, el hamiltoniano, pues la energía se hace como máxima, y después, si es antiferromagnético, pues esto se hace cero, ¿no? Se establece ahí un ensamble canónico. Encontrar la función de partición, pues no es fácil, depende de cada sistema, y pues se resuelve, ¿no? Se puede encontrar la magnetización, y bueno, a partir de ahí ya de funciones de estado de termodinámicas, pues se puede obtener pues la energía libre, ¿no? Para el modelo, la magnetización, el valor esperado de la energía, la energía libre, etcétera, ¿no? La entropía por spin y todas las propiedades que se pueden derivar de la termodinámica si tenemos una función, ¿no? Y un hamiltoniano. Eh, Ahí, como les decía, el modelo de Ising está resuelto analíticamente para una dimensión, o sea que están todos los espines en un solo anillo o en una línea, para 2 dimensiones, y computacionalmente para 3 dimensiones, ¿no? Y bueno, en el caso de las redes de Hopfield o de las máquinas de Boltzmann, el asunto es ver cómo la red, o sea, es una red de neuronas interconectadas. Están los pesos, están los vectores de entrada, que en este caso son de unos y menos unos, o sea, son valores binarios. Eventualmente, si uno empieza un entrenamiento y ajustar los pesos de la red, puede alcanzar estados de energía mínimos o mínimos locales. Y esa es lo que planteó Hopfield, que esos valores eh, de energía eh, pues intermedios o no locales, bueno, no globales, sino valores, pues son una forma en que la eh, red guarda información, ¿no? Es la memoria de la red. Eh, Básicamente, pues es esto, ¿no? Encontrar mínimos de energía, mínimos locales, y básicamente eso es lo que da la red, bueno, la memoria, ¿no? A la red. ¿Cómo es que esta red guarda información? Eh,
Y bueno, ya nada más para finalizar, eh, esta es la primera relación que hay entre redes neuronales y, eh, digamos, eh, elementos de la física estadística. Se puede abundar un poco más, por cuestiones de tiempo ya no alcancé a mencionar lo que son las redes de grafos. También son un modelo muy interesante, pero puede ponerse en en alguna otra ocasión. Y algo que también es muy interesante es que se puede plantear un, un modelo o un hamiltoniano de spin-glass para el modelo de Lotka-Volterra generalizado, que también es algo de lo que está trabajando Rodrigo, que es otro alumno que también está haciendo su tesis, ¿no? Entonces, y bueno, ahí también hay canciones de fase y etcétera. Y bueno, pues para finalizar, pues esta aportación de las redes neuronales y de sus arquitecturas del deep learning, eh, primero que nada, pues son una aportación de la física a las redes, al machine learning, al deep learning, en el sentido de que fueron de las primeras ideas para poder guardar una memoria en una red neuronal, ¿no? Estas redes de Hopfield. Y por otro lado, pues el avance de esto resolvió problemas pues, en biología que llevaban abiertos pues décadas, ¿no? Y a mí me pareció pues muy atinado que se diera el premio Nobel el año pasado, en 2024, a estos dos avances que tienen que ver con inteligencia artificial. Uno desde pues los fundamentos, ¿no? De la red de Hopfield desde los 80 y otro pues a las aplicaciones más recientes que tienen más potencial, ¿no? Y pues con eso yo creo que finalizaría. Pues muchas gracias por su atención y por la invitación. No sé si nos quede tiempo para preguntas, no estaba viendo la hora, perdón. Sí, bueno, siempre hay tiempo para preguntas, ¿no? Y Mm, bueno, aquí tuvimos tanto auditorio a los que tú invitaste a través de Zoom como de YouTube. Y en YouTube mm, yo estuve pidiendo si quien quisiera preguntas. Por el momento no hay nada, ¿no? Bueno, mira, yo ok, como el moderador, pues siempre, pues si no hay nadie, pues yo empiezo, ¿no? muy Como bien, muy bien. para que se animen a preguntar, ¿no? Aquí hay una pregunta, ¿no? Bueno, mencionabas aquí que los bits, los qubits, yo quisiera preguntarte qué es un qubit, por ejemplo. Ah, bueno, un qubit es pues en general se supone que un bit es un, una forma de almacenar información binaria, ¿no? O sea, puedes tener uno o cero. Y un qubit aprovecha estos estados cuánticos de interposición para tener cuatro estados, ¿no? Superpuestos, o sea, como si fuera uno y uno, uno y cero, cero y uno y cero y cero, ¿no? Pero Ujú. ya son cuatro estados diferentes porque son estados superpuestos, Ya. eh, en, digamos, en el sentido cuántico, ¿no? Sí, y eso sería de la computación cuántica, supongo. Exacto, ese es el principio, al menos teórico, de la computación cuántica. Ya más allá, pues si no soy experto, ¿no? Cómo lo implementan, cómo han implementado un qubit y cómo es que lo han logrado ya hacer cómputo y el tipo de cómputo que se hace, eh, pues conozco muy poquito y lo poco que conozco no me acuerdo bien, entonces no voy a meter yo la pata a decir algo que no es. Pero, o sea, un qubit sí es eso, ¿no? Es una forma de almacenar información, pero con cuatro estados en vez de dos. Está bien. Bueno, mira, ya aparecieron preguntas aquí en YouTube, entonces te voy a leer la primera que llegó. De hecho, es la misma persona que hace dos preguntas. Es Ujú. Daniel Rom M. Y la pregunta que hace la primera, ¿cuál es la limitante de los modelos de Machine Learning en general? Eh, pues hay varios limitantes fuertes, ¿no? El primero es la cantidad de datos con la que entrenas, que a veces ese no es el limitante principal. Otro, el que sí es un limitante principal es el poder de cómputo. O sea, estos algoritmos a veces son muy grandotes
y necesitan no solo mucha memoria para guardar esos datos y hacer el proceso de entrenamiento, sino que también requieren mucho tiempo de cómputo para entrenar. No solo es tanto el problema en la potencia de la máquina, sino que mantener esa máquina de forma adecuada, o sea, refrigerada para que el proceso de entrenamiento pues no funda los circuitos de la máquina, es costoso. Entonces, básicamente, el costo principal es mantener frío o mantener adecuado el sistema de cómputo para que se lleve a cabo el entrenamiento, ¿no? Ese básicamente es la principal limitante. De ahí de fuera, pues el poder de cómputo básicamente pues siempre se ha estado como pues mejorando año con año, ¿no? La capacidad de comprimir datos y de generar datos también. Digo, pero tampoco si no tienes eso, tampoco puedes entrenar un modelo, ¿no? Pero si tienes todos los recursos, digamos, eres Google, OpenAI, el principal problema es mantener esa máquina en condiciones lo suficientemente adecuadas, es decir, refrigeradas, para que no se te eche a perder nada. Ese es el principal costo, el principal limitante. Bien. Bueno, de la misma persona, Daniel Rom, ahí tiene una segunda pregunta. ¿Qué opinas sobre el futuro de los programadores frente al surgimiento de las inteligencias artificiales? Esa es una muy buena pregunta, porque pues los programadores en general lo que hacemos eh, hoy por hoy es muy útil, ¿no? Básicamente es un oficio. Es un oficio que le hemos enseñado a la propia máquina. Entonces, hoy por hoy, pues las máquinas ya programan. Entonces, el futuro de los programadores ya no es tanto saber código, saber programar, saber la sintaxis, saber los errores, sino poder tener un pensamiento algorítmico eh, capaz de poder decirle a una máquina que haga el programa que quieres. Ese yo creo que es el futuro de los programadores, no tanto, y bueno, siempre ha sido de cierta forma lo principal, ¿no? Porque la sintaxis la puedes aprender de un libro, la puedes aprender de la web, pero que tú tengas la idea de cómo hacer un algoritmo eficiente y cómo programarlo, cómo decírselo a la máquina, es otro boleto. Y eso es lo que va a evolucionar, ¿no? Los programadores van a evolucionar a ya no solo saber sintaxis o un lenguaje de programación, sino aprender a decirle a la máquina que programe estructuras o algoritmos de cierta forma, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo creo. La verdad es que va tan rápido que no sé. eh, Igual y sí nos quedamos sin chamba, quién sabe. Bueno, hay una pregunta más de Alonso Espino. Dice, hola, soy estudiante de física. Mi pregunta es, ¿qué optativas me recomienda estudiar si me interesa esta rama de la física? Saludos. Pues hay varias. Para empezar, todos los temas selectos de física computacional siempre ofrecen diversos temarios, ¿no? Hay gente que enseña teoría de redes o sistemas complejos, que son como temas selectos también de física estadística, ¿no? Y también hay gente que ofrece cursos de machine learning aplicado a ciertas ramas de la física o machine learning en general o eh, pues sí, o sea, yo le echaría un ojo a los temas selectos de física computacional que caen en cada semestre. Y siempre hay como gente de diferentes áreas que ofrecen muy buenos cursos, ¿no? Y obviamente, pues los cursos de física computacional, ¿no? Y más que nada para entender de fondo álgebra lineal. Eso es la recomendación principal, saber bien álgebra lineal. Bueno, pues yo como comentario, pues también el álgebra lineal es parte de la base de la computación actual, digo, Ujú, independientemente de la inteligencia artificial, ¿no? ujú, exacto, exacto, sí, sí, sí. Si Ya. no sabemos álgebra lineal, no podemos hacer casi nada.
Bueno, pues mira, no veo más preguntas. Pues si ya, a ver, no hay, no. Dice gracias por la respuesta. No, de nada, Digo, nada. Alonso Espino. Bueno, pues entonces, si no hay más, entonces, pues te agradecemos, Sergio. Fue una plática Pues muchas interesante, gracias. llamaste la atención. Bueno, hubo personas que estuvieron tanto en Zoom como en YouTube, ¿no? Y No, bueno, muchas pues le gracias. agradecemos también a las personas que estuvieron siguiendo esta plática. Y bueno, solamente si quieres decir algunas palabras finales. No, pues nada, al contrario, pues muchas gracias a ti, Gerardo, por la invitación, al equipo, ¿no? Al grupo de Física y Cómputo, por hacer esto posible y por poder tener este tipo de charlas y de temas abiertos, ¿no? Pues muchas gracias y pues también, ¿no? Eh, quiero hacer como un comercial, hay una convocatoria por parte de Limas. eh, no tenga ahorita el flyer a la mano, que es sobre ensayos de inteligencia artificial. Entonces, creo que de premios van a haber algunos productos de Samsung, unas pantallas o proyectores, no me acuerdo, pero pues los invito a que escriban ensayos. Ahorita que hay estas inquietudes y sobre la inteligencia artificial, sobre el futuro, ¿no? Eh, Eventualmente, si puedo, les mando por ahí el flyer en Telegram o lo pongo en mi Facebook, o lo mando también a Gerardo para que se le dé más difusión y pues bueno, pues participen, ¿no? En este ejercicio. Bueno, pues bueno, ya nada más acabo diciendo pues, gracias a todos, a ti y a los que estuvieron siguiendo. Bueno, hasta luego.